Hola, hola, ¿cómo están? Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición en Vida Sana Internacional. Seguimos hablando de las constelaciones familiares y hoy vamos con otra de las aristas que forman parte de los talleres o sesiones para que puedas aprender y conocer mucho más de qué va una constelación. Creo que este término lo hemos hablado con las chicas que vamos a entrevistar a continuación, con las facilitadoras Marta y María en un ratito desde España, sobre la exclusión y la inclusión, términos o vocablos que forman parte casi cotidiana de la dinámica de una constelación familiar. Hoy vamos a entender el sentido de la pertenencia al clan y qué pasa con el excluido, qué ocurre cuando yo no miro precisamente a quien fue dejado de lado, excluido dentro del clan familiar. Como siempre, gracias por acompañarnos. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición. Ya voy a buscar a María Álvaro, a Marta Palop para que se puedan sumar a esta su entrevista de la semana. Como siempre, recuerden que pueden dejarme sus preguntas o comentarios debajo también aquí en el box. Están todos invitados a poder en Facebook o en YouTube dejarme también tu inquietud y en tiempo y en forma vamos a estar respondiendo esos mensajes. Ya la tengo conectada, entró a la sala nuestra amiga María Álvaro. ¿Cómo te va, María? Bienvenida. Y ahora Marta Paló Hola, también. ¿Cómo están, chicas? yo a gustito, ahora mismo estoy muy a gustito. Qué bueno. Bienvenidas ambas a esta nueva Hola, gracias. edición. Y me encanta este tema. Recuerdan que esta palabra la hablamos hace algunos programas atrás acerca de la exclusión y hoy vamos a darle profundidad al concepto justamente de la pertenencia, ¿no? Yo les comentaba, recuerdo en aquel entonces, que dentro de la constelación o la dinámica de una constelación familiar, el vocablo de la exclusión y la inclusión son como frecuentes o muy comunes. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, del sentido de la pertenencia desde la mirada sistémica. Chicas, ¿qué significa exactamente dentro del universo de la constelación familiar esto de pertenecer? Yo, venga. Sí. Bueno, pues en principio, pues pertenecer es formar parte de. Solo que para ir a la profundidad de la palabra pertenecer, tenemos que acompañarla del sentimiento de pertenencia. Porque es verdad que, pues, por leyes biológicas, físicas, pues uno es de donde forma parte. Solo que no siempre uno se siente que forma parte de ese lugar de donde forma Claro, parte. Entonces, exacto. bueno, pues ahí está ese movimiento, que la pertenencia es necesaria, pero no solamente desde ese lugar biológico físico, sino desde un sentimiento de pertenencia donde haya una reciprocidad en ella misma, que tú te sientas parte y que también los otros te sientan parte de. Es cierto, María. Marta, realmente es eso, ¿no? Porque uno pertenece a cualquier lugar. El tema es de que conecte con el sentimiento que cuenta María, donde le das ese sentimiento o esa conexión. Es como cuando marcas la diferencia entre una casa y un hogar, ¿no? Tú puedes habitar cualquier casa, pero no sentirlo tu hogar porque no conectas con el espacio, hasta que tal vez con el paso del tiempo sientes que ahora sí es tu espacio y por lo tanto tu hogar, ¿no? De igual manera ocurre con una constelación y con el sentido de pertenencia con la familia. Sí, al final, de algún modo, las constelaciones familiares se basan en eso, ¿no? En volver a pertenecer o en volver a tener ese sentimiento de pertenencia y de que el grupo te sienta perteneciente, ¿no? Y así, pues como decía Entiendo. María, esa reciprocidad. Ok, Y sí, es como lo fundamental, ¿no? Va ahí, es que está excluido, vamos a darle un lugar, vamos a volver a pertenecer, por hacerlo ok, esquemático. ok. María, ¿y por qué la exclusión afecta a todo el equilibrio familiar? Bueno, porque excluir es sacar fuera, ¿no? Una de las leyes que descubre Bergelinger dentro de los sistemas es este sentimiento de pertenencia. Y en el momento en que hay un juicio o una desvalorización de la otra persona o de un miembro del sistema, pues eso ya es un excluido. O sea, a todo lo que decimos que no, ya es una exclusión. Y entonces lo tenemos fuera del corazón. Y claro, el corazón necesita agrandarse y expandirse para evolucionar. Entonces, en el sentido de si estamos contraídos hacia adentro en esa exclusión, pues hay algo a lo que no le estoy dando un lugar. Y entonces Claro, también ese algo a lo que no le estoy dando un lugar también forma parte de mí. Entonces hay algo de mí a lo que tampoco estoy dando un lugar, ¿no? Entonces también es una reciprocidad entre lo interno y lo que va hacia afuera, hacia el sistema o hacia los sistemas, ¿no? Ya no solo es familiar, sino hacia el social, bueno, hacia el sistema del alma, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues si lo tengo fuera del corazón, hay algo de mí que no estoy pudiendo tomar y
tampoco tomar la fuerza que tiene eso para mí, ¿no? Ok, me encanta. Esto obviamente estamos hablando de todo un linaje ancestral. Recién ahora María lo ponía claramente que también puede ser autoexclusiones que yo mismo me estoy haciendo en este instante, ¿no? Pero vamos a ver, ya vamos a llegar a este punto de la columna vertebral de la constelación que tiene que ver con esta conexión con ancestros y con la información también del transgeneracional. ¿En qué dinámicas, chicas, ustedes han visto o ven frecuentemente esta exclusión? ¿En qué situaciones o casos ocurre? Hablo, suponte, una persona que va a constelar y obtiene la información de que alguien de sus ancestros, que puede ser un abuelo, una bisabuela o demás, fue excluida, sacada de, eliminada, borrada, olvidada. ¿En qué dinámicas suele ocurrir esto? Pues la verdad es que en muchísimas y prácticamente en todas siempre hay una exclusión, ya sea una persona o ya sea una situación. Hay un ejemplo muy claro que bueno, a las que somos mamás o papás o bueno, se ve mucho, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, hay una separación, ¿no? Y hay un conflicto también con los hijos. Entonces se ve muy claro cuando le dices a esa persona lo que estás rechazando de tu pareja o de tu propia pareja, lo estás rechazando en tus hijos, ¿no? Entonces Ajá, ahí es como que ahí moviliza mucho, se abre como, se quita una venda, es como, ah, vale, si rechazo una parte de esta persona que forma el 50% de mi hijo, estoy rechazando el 50% de mi hijo o de mi hija. Entonces, es por poner un ejemplo muy claro que se ve que a las que, bueno, pues a las que somos mamás o a las que somos hijos, ¿no? O hijas, se ve muy claro. claramente, ¿no? Claro, claro. Y ahora que cuentas esto, Marta, también me viene a la mente tantos ejemplos. Hay muchas dinámicas, ¿no? Pero, y también en los contextos históricos, contextos de épocas, ¿no? De prejuicios y juicios que tengan que ver de repente Mm, con una elección sexual que el clan familiar no elige, ¿no? Entonces de esto no se habla o queda fuera de, o de una ujú, profesión inclusive, ¿no? No cumplir las todo. expectativas de mi hijo el Mm, doctor, mi hijo el arquitecto, ¿no? Mi hijo quiere ser solamente, no sé, pintor al óleo. Bueno, es una deshonra a la familia, queda fuera del sistema, o bueno, en épocas donde justamente los divorcios no estaban tan bien vistos como hoy, ¿no? Donde tendrías que estar en un matrimonio por 50 años hasta que la mm, muerte te separe. Digo, hay un montón de situaciones donde estamos hablando de pertenecer y quedarte o ser excluido y olvidado por vergüenza, por que no formas parte de la familia y así, bueno, puedo enumerar muchas dinámicas que ustedes seguramente ven en talleres, ¿no? Sí, lo que sí. pasa, yo quisiera añadir algo, porque, o sea, parece que excluimos y sale el juicio, ¿no? De qué mal lo estás haciendo. Y en verdad, la exclusión es un mecanismo como de seguridad ante el sistema. O sea, Mm, se excluye por amor ciego, obviamente, pero hay un sentimiento de protección. O sea, si, por ejemplo, yo no hablo de este abuelo porque tenía una condición sexual que no estaba contextualizada en ese momento y se le excluye, lo estoy haciendo para proteger que no se hable de esa persona, para que no haya como malas lenguas alrededor de eso, ¿no? Claro, O bueno, si entramos en el campo de la política, pues los excluidos explotan allá donde hablemos de esto. Pero que hay ese, o sea, que se hace por amor, que nadie está confundido, no nos mm, vayamos a culpabilizar por todo esto que yo excluyo o que no integro o que no claro, termino de dar espacio en mi corazón. Ahí hay una claro, información que es el regalo, ¿no? Que también te trae ese excluido. Es, entiendo. toma la función de ese amor y vamos a darle la otra polaridad que tiene mm, en vez de hacerlo desde el amor ciego, hacerlo desde ese amor claro, de darle ese sentido. Claro, Porque, pues al final, una exclusión siempre pasa factura en el sistema y en la persona, ¿no? Porque mm, efectivamente, pues hay algo que siempre va a querer revelarse, ¿no? Como explicaba Marta con este ejemplo de lo que tú no estás reconociendo del otro, pues esa es una parte del otro que no estás reconociendo y al final también te va a explotar en algún momento, porque tú no lo estás mirando y claro. el sistema quiere un equilibrio para que eso sea mirado. Entonces se va a expresar de alguna manera. Entiendo, entiendo. O sea, el sistema de alguna manera sí o sí se va a expresar para que tú puedas mirar esa exclusión del pasado. También en los casos de los suicidios, ¿no? Donde esto no se habla, ¿no? Si un familiar se quitó mm, la vida, hay que omitir esta información porque, bueno, claro. no queda bien, a veces es un secreto de familia, ¿no? Digo, estoy enumerando Mm. casos para que la gente que tal vez nos está viendo pueda reconocer en su historia familiar de que pueden haber más de un excluido, inclusive. Sí, 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 es que al final siempre hay excluidos en todas las familias, en todos los ámbitos, en todos, o sea,
incluso en tu día a día, ¿no? Tú estás en el trabajo y siempre hay algo o alguien que, ay, pues que lo excluyes de tu corazón, como decía María, ¿no? Pero es verdad que hay unos como grandes excluidos dentro de dentro de los sistemas que se ven muy claramente en las constelaciones, que son los suicidios, los abortos, Claro, también, pues eso, los divorcios, los no divorcios, ¿no? claro. Los se tenían que haber separado y no se separaban, las violaciones, bueno, pues claro, y como dice María, se excluyen por amor, porque es tan doloroso, que es como es tan doloroso que de esto ya no se habla más, para Exacto. no revolver. Hay películas, por ejemplo, la peli de Coco, de Disney, habla de esto, ¿no? Hay una película también que se llama Per el Afortunado, que habla muy bien de esto, lo explica muy bien. Hay otra película que se llama El Árbol de la Sangre, bueno, pues que explica muy bien estas Mira, dinámicas qué bueno. ocultas y que salen a la luz. Y hay veces que lo puedes saber y otras veces que puedes no saberlo, ¿no? Y que se manifiesta en ti de diferentes maneras, a través de síntomas, a través de comportamientos, a través de repeticiones. ¿Mm? Exacto, exacto. Chicas, y cuando uno no mira esto, ¿no? Y de repente el sistema te lo empieza a mostrar, ¿esto ocurre en alguna generación en particular o es aleatorio? Bueno, en cada generación tiene una repercusión distinta. Está claro que esto se va trasladando de generación a generación, pero normalmente como que es, vamos a decir, como que se salta una generación, porque es como el tiempo que necesita para discurrirse y volverse a poner en luz, ¿no? Una gran maestra que tenemos siempre dice que los hijos o bien abueleamos o bisabueleamos. Entonces es Ok, como que esas cositas que pasan en la generación de los abuelos o de los bisabuelos son las que nos llegan a nosotros, hijos, y que son las que de alguna manera impactan. Pero está claro que todo eso viene a través de, como decía Marta, de unos comportamientos, de una manera de hablar que obviamente hemos escuchado en nuestro sistema familiar o que se han reproducido de alguna manera porque también lo llevamos en el cuerpo. Las personas que no se han criado con su mamá y con su papá también lo llevan puesto biológicamente en el cuerpo y también claro, se va a representar. entiendo, entiendo. Marta, ¿y cuáles son las consecuencias del hecho de no ver o no querer incluir o no reconocer a estos excluidos? Bueno, cuando tú vives en la ignorancia, al final pues no sabes qué hay, ¿no? Cuando tú ya sabes, pues ha pasado esto, esta es la exclusión. Si miras aquí, pues bueno, cada uno toma la decisión que necesita para seguir avanzando. ¿Qué pasa si no se le reconoce, si no se mira? Pues que todo va a seguir igual, que todo Claro, seguirá como hasta ahora, ¿no? En este desequilibrio o en esta disfuncionalidad, pero en la zona de confort, ¿no? De bueno, entiendo. pues si no miro esto, no duele, ¿no? Porque bueno, pues está ahí tapado. Bien, No bueno, qué duele, no, importante no suena. mirarlo. Qué importante Sí. observarlo. Ahora la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo detecto entonces de que yo tal vez esté repitiendo esta historia heredada por lealtad en ese ancestro? ¿Cómo me doy cuenta, María? Pero yo creo que eso tiene que ver también algo con la autoobservación, ¿no? Que creo que todas las personas, si queremos estar en un proceso de conciencia, necesitamos generar esa persona o esa parte de mí que me puede observar como desde fuera, como una película, para detectar en que, jolín, siempre que digo que no a estas cosas, o siempre me irrito porque cuando pasa X suceso, ¿no? O en las noticias vemos X suceso, pues las tripas se me dan la vuelta. Entonces, desde esas pequeñitas cuestiones que nos movilizan emocionalmente, al final las emociones son una gran herramienta de los humanos para autodescubrirnos, ¿no? Claro. Y entonces, como decía Marta, habrá cosas que diga, ah, esto me pasa por esto y por esto, o porque he escuchado estas historias. Y habrá cosas que diga, ¿de dónde viene esto? Están en el inconsciente y se están reproduciendo en mí porque quizá esa historia es un súper secreto donde nadie tiene registro de él, pero no significa que el cuerpo no lleve la cuenta. Me encanta. A ver, cuando yo por lo tanto tengo la presunción de que lo que me está pasando se repite en el tiempo muchas veces o bloquea algún área de mi vida, pero ya de una forma alevosa, ¿no? Que no es casualidad, que no es la mala suerte, no es el destino y demás. Ahí debo comenzar a observar seriamente que tal vez esté conectado con alguna memoria, ¿no? Ancestral o esté, bueno, en este momento teniendo la buena fortuna, tal vez, de cambiar esta historia, ¿no? Y de poder ser yo quien incluya justamente esto. Sí, nosotras siempre decimos, ¿no? Que esto hoy acaba en ti, ¿no? Esta repetición, este patrón hoy acaba en ti y ahora empieza pues tu historia, ¿no? Honrando todo lo que llevas detrás. Entonces,
Sí, muy importante, ¿no? Poder mirar esto que está excluido, darle un lugar y bueno, ¿qué hacer? Pues constelar, seguir investigando, preguntar, ¿no? Si todavía pues tienes ancestros vivos, ¿no? Mamá, papá, abuelo, si tienes, pues ir tirando del hilo, ir descubriendo tu propia historia y siempre pues hacerte preguntas. También si, por ejemplo, sueles ir a muchos talleres de constelaciones a representar, a ayudar, ¿qué es lo que más sale, ¿no? De qué sale? ¿Qué es lo que sueles representar? ¿No? Yo recuerdo tener una época en que representaba solo una cosa, ¿no? Y era como, jope, ¿por qué siempre estoy aquí? Hasta que me pasó esa cosa y dije, ah, vale, ya está. Tenía Claro. que representar esto porque tenía que vivirlo y verlo, ¿no? Y darle un lugar. Entonces, bueno, hay veces que te cae así, o los secretos que te caen así como un jarro y a seguir. Entiendo. María recién hablaba, aunque sea doloroso, aunque lo que esté viendo parezca injusto, la importancia de decirle sí a eso, ¿no? Y cuando le digo sí a eso, independientemente del dolor o todo lo que conlleva, ¿qué ocurre a partir de ese momento? Pues que tomo la verdadera función que tiene ese evento en mi historia. A veces no la comprendemos, ¿eh? Esto a veces desde lo racional no se entiende y es en el transcurso del proceso de tu propia evolución que igual le puedes encontrar un mayor sentido. Pero al final eso que logramos reconocer es lo que nos impulsa para que haya un cambio. Entonces es como sí, es como tomar esa fuerza de vida de ese evento que por alguna razón lo necesitaba yo, lo necesitaba en mi vida y tiene el regalo que me va a permitir salir de este enredo para dar el paso siguiente hacia aquel lugar donde me deseo mover, ¿no? Mm, O sea, de que la misión finalmente es el hecho de incluirlo desde el amor, ¿no? Porque siempre hablamos de estas órdenes del amor, de la integración, de la aceptación, el darte cuenta, el poder entenderlo también. Y aparte te toca esta mm. misión en el lugar que te toca en tu generación de poder restaurar o reparar. Y yo incluiría el Sí, amor bello, bonito, consciente, porque está el amor ciego, ¿no? Y ese es el de la Claro, exclusión. Ese amor claro, consciente es esa polaridad a la que necesitamos, ¿no? Pues transformar o buscar claro, el camino de evolución de ese amor ciego, tal cual. es el que nos permite abrazar eso que tenemos delante. Y esto es muy fácil decirlo en palabras, ¿eh? Bajarlo a un proceso de cambio y de Claro. transformación personal lleva sus ratitos y, oye, tienes que enfrentarte también a quizá ciertos dolores, ¿no? O ciertas resistencias que otros antes que tú no pudieron hacer. mm, Entiendo. ¿Esta sería la sí, manera de restaurar entonces esa exclusión, Marta? sí, es la manera y sobre todo quería añadir, ¿no? Que es muy liberador y además es como la fuerza que te da el permiso para seguir adelante, ¿no? Es como cuando tú puedes reconocer esto, cuando le puedes decir que sí y se lo dices de verdad, es como, ah, vale, ahora ya sí que tengo el permiso, ¿no? De hacerlo a mi manera. De la otra manera estás siguiendo lo que han hecho otros antes de ti. Entiendo. Saluditos, para Marcelo López, Rocío Martín, gracias por estar acá. Hola, Pilar Sánchez nos dice buenos días. Buen día, gracias, M&M Mediums, gracias por estar acá. Marcela Toledo, Canal Angelical, gracias. Hola, Jacqueline, saludos. Patricia, saludos, gracias por estar aquí con María Álvaro y Marta Paloco. Estamos hablando del sentido de la pertenencia desde la mirada sistémica, entendiendo una de las claves o tal vez la columna vertebral de la constelación familiar, como siempre hablamos tanto del término de exclusión, hoy lo estamos entendiendo. A ver, cuando Bergelinger habla de la buena y de la mala conciencia, ¿a qué se refiere exactamente? Ay, a mí este término tengo que decir que me encanta. Personalmente es como por donde yo busco mucho de por dónde me estoy colocando, porque estamos hablando todo el rato de ese amor ciego o de ese amor consciente, ¿no? La buena conciencia, o sea, necesitamos estar en las dos. Esto es lo primero que quiero que tengamos claro, que el equilibrio está en estar un ratito en la buena conciencia y otro ratito en la mala conciencia. Si me quedo en cualquiera de las dos, pues tengo el riesgo de salirme del clan o de sentirme o de autoexcluirme, ¿no? De esa energía y de la fuente de vida. Entonces, la buena conciencia en realidad es como lo que nos hace sentir que pertenecemos. Porque, oye, si yo pienso igual que toda mi familia que el cielo es azul, pues soy de la familia que piensa que el cielo es azul. Pero también me encierro en esa idea de que el cielo solamente puede ser azul. A medida que yo pues salgo en mi vida a hacer expediciones y a vivir la vida, pues de repente un día digo, anda, pues el cielo tiene un poquito de naranja, un poquito de Claro. rosita, un poquito de morado.
Y digo, pues esto me permite crecer, que sería la palabra de la mala conciencia. Esas cosas que recibo de fuera del sistema que me permiten crecer. Y entonces, pues ya no Ok. soy de solo el cielo es azul y tengo la capacidad de saber que tiene otros muchos más colores. Y también, y esta es la inclusión de la buena conciencia, que es lo que necesitamos transformar, para que mi familia ha necesitado pensar que el cielo era solo azul. Ok, entiendo. A ver, o sea de que es necesario atravesar la mala conciencia para poder ampliar las experiencias personales y mías. ¿Esto tiene algo que ver con la connotación de la famosa oveja negra de la familia? Para nosotras nos gusta decir oveja mística, porque oveja negra es como muy feo. Como la feo. O si no, bueno, una oveja multicolor también, tipo arcoíris. Sí, ¿Eh? Claro, distinta, claro. claro, serías Sí. como el distinto o el diferente, el disruptor de la familia. Pero en verdad, Sí, todos los miembros de la familia tienen un punto disruptor, ¿no? Claro, eso está Marta, bueno. ibas a decir alguna no, no, cosa. no, dale, dale, sí, sí. Que no, que al decirlo tú se me ha ido a mí. Dile, dile. Me No, encanta, dilo, porque dilo. claro, no Bueno, solamente estás viendo el cielo azul ahora con naranja, sino que también das la posibilidad de que alguien de tu familia vea que también existe esa posibilidad, ¿no? mm, Sí. Me Sí, eso encanta. es. Sí, y como dice María, es moverte entre una y otra. No es de, vale, pues ahora, porque si tú ahora ya te pones que solo el cielo es azul y naranja, ya estás en tu buena conciencia de solo el cielo es azul y naranja. No es como, bueno, voy a ir surfeando la ola de la buena y la mala conciencia. ¿No? Entonces, esto también tiene un punto un poco, a mí me costó un poco como comprender, bajarlo a tierra, porque la palabra buena conciencia es como, para mí es como, es lo que tiene que ser, y mala conciencia es como estás haciendo algo malo. Entonces, Claro, es como entenderlo muy bien, también mucho proceso personal, también, vale, como dice María, ¿no? Verlo en ti, ver, pues ponerte ejemplos de, vale, aquí estoy allí, porque no es tanto lo que la buena conciencia es lo bueno y la mala conciencia es lo malo, no, es que tienes que tener un poquito de mala conciencia para crecer, porque si no te quedas, ¿no?, en la burbuja de el cielo es azul, por correcto, ejemplo. correcto, correcto. Entiendo. Chicas, ¿ustedes qué opinan cuando la metafísica comenta o u opina de que nada está bien y que nada está mal? Como si en realidad fuera neutral y que uno le pone el juicio que esto es bueno o es malo. pues justo hablando de conciencia, al final todo es cuestión de conciencias. Lo que puede ser bueno para unas personas, para otras personas puede ser considerado como malo. Entonces, en realidad, el bien y el mal es una cuestión de percepción. Claro, Y esa percepción está alimentada por esa buena conciencia de tu familia que te ha contado que las cosas son así, o esa mala conciencia que tú has podido generar, pues no sé, en lugares de formación, en experiencias de tu vida, y que te puede decir, espera, que además de ser así, también puede ser así, así, así. Entonces, aquí correcto. no somos ni buenos ni malos. Al final todos tenemos esa dualidad de buenos y malos, o mal y buenos, cada uno que se llame con la primera palabra Me que encanta, quiera, me ¿no? encanta, me encanta. ¿Y cómo podemos honrar entonces esta buena conciencia, suponte, de los antepasados, pero sin quedar atrapados en ella? Bueno, pues yo creo que dándole un lugar y como decíamos antes, ¿no? Viendo qué sentido tiene o cuál es ay, no me sale la palabra, la función, cuál es la función que tiene que mi familia esté en esta buena conciencia, ¿no? Y bueno, pues como siempre decimos, honrar eso. No hace falta que si a ti no te gusta, digamos, la buena conciencia de tu familia, ¿no? Y no quieres seguirla, está perfecto también. Solo que es la conciencia, ¿no? Es lo que te ha hecho estar aquí. Entonces, darle un lugar a eso es lo que te hace avanzar. Teníamos el otro día, y yo hablábamos el otro día, ¿no? Que igual es un poco, sales un poco del sistema, pero bueno, creo que entra dentro, ¿no? Entre la educación, la educación tradicional y la educación pues más activa, transformadora, más de pedagogías activas, ¿no? Y bueno, nosotras nos hemos dedicado a los dos tipos de educación y hay un momento en el que las pedagogías activas no te sientes que no avanzas y es porque no le estás dando un lugar a la otra educación, a la educación tradicional. Que la Claro, educación tradicional sería la buena conciencia, ¿no? Y la educación de pedagogías activas sería la mala conciencia. Entonces, vale, yo voy aquí por las pedagogías activas, solo que la educación tradicional es lo que me ha hecho llegar aquí, ¿no? tal Y cual. darle ese lugar. Bien, Entonces, y es el bueno, punto de pues encuentro justamente del sentido de pertenencia y conciencia, ¿no? Que cuando conectan y hacen match es fabuloso. Ahora, cuando recién María hablaba
de la mala conciencia, bueno, lo disruptivo, la oveja del color que te guste, pero que comienzas como a salirte de la estructura familiar. Tal vez en ese momento eres como un candidato a ser expulsado por el clan, porque digo, a ver, estás provocando el hecho de romper una aparente armonía o estructura, ¿no? Y tú estás diciendo, no, pero ahora el cielo es de color verde, suponte, ¿no? Digo, en ese momento, ¿hay como un potencial de un nuevo excluido en tiempo real? Ujú, así es que por eso decía yo antes que no te puedes quedar todo el rato en la mala conciencia, porque si no vas a Claro, ser el señalado. Entonces, es simplemente incluir dentro de la mala conciencia la parte que tiene que ver también con la buena conciencia. Desde, oye, claro, qué guay que el cielo es azul y lo habéis visto. Y sabéis que yo empezaba a ver que además de azul, no voy a dejar de decir en ningún momento que es azul, también tiene un poquito de estos otros colores. Pero claro, incluyendo esa parte de buena conciencia, como estaba diciendo Marta ahora, ¿no? Si no le doy sentido a que yo puedo mirar desde la mala conciencia gracias a lo que tengo, al claro, final también estoy excluyéndome de mi propio sistema familiar. Me estoy autoexcluyendo. entiendo. A ver, y Y cuando entonces eso ahí estoy sucede, enganchado a un excluido, ¿eh? Entonces ahí estoy enganchado a algún excluido que no quiere mirar al sistema familiar. ah, qué buen punto ese, ahí te estás dando cuenta de eso. Ok, claro, porque se repite en la cadena, ¿no? Es casi el mismo disparador o el mismo motivo de exclusiones en esos ancestros, o son similares a veces. Las exclusiones Bueno, siempre vienen por cuestiones de vida, muerte y sexo. O Ok, sea, es como los tres pilares de donde nos podemos fijar desde donde nacen los grandes excluidos que apartamos desde el corazón, ¿no? Porque es de donde viene el dolor en realidad. ok. Vida, muerte o sexo. Mira qué interesante, tríada. Bueno, casi los disparadores de los orígenes de cualquier tipo de guerra en la historia, ¿no? Que ha tenido que ver con estas cuestiones. tal cual. Mira qué interesante Sí. observación también. Y lo más importante es que esto uno lo puede reparar a partir de una constelación familiar, ya sea presencial, en donde tú quieras con las chicas a distancia, lo quieres hacer individual, bueno, esta mirada, ¿no? De la integración justamente de ese excluido y tal vez te toca a ti que nos está viendo el hecho de tener esta enorme y hermosa responsabilidad de incluir a ese ancestro que está como esperando ser visto y observado, ¿no? Y qué bueno que lo hagamos ahora y no, no sé, mirar para otro lado y esperar que una próxima generación lo haga. A veces ocurre eso, Mm, lamentablemente, ¿no? sí, muchas veces. Sí, Bueno, sí, al qué bueno que final podamos. mirar esto es, bueno, pues un acto de humildad, ¿no? Y de vulnerabilidad y de valentía. Mm, Siempre, siempre. Yo creo que constelar es para valientes, ¿no? Porque ya estás cansado de algo y quieres cambiar esto en este instante y te das esa posibilidad de dar ese paso. Si ustedes quieren constelar con las chicas, miren, les acabo de dejar aquí en el vivo, en el chat, su Instagram, que es @constelaciones Marta y María. Si nos estás viendo en diferido, vas a ir a la descripción del video, ya sea que estés en Facebook, en YouTube, en Instagram, y al pie vas a tener las formas de contacto para poder hablar con ellas por MD. Recuerda, Constelaciones, Marta y María, este próximo 25 de octubre hay un taller, no quiero que inviten, chicas, a todas las personas que nos están viendo ujú. para que puedan, bueno, Sí, tomar sí, esta posibilidad del taller de este mes. claro. Sí, sí, sí. Lo tenemos el sábado 25 por la mañana. Y bueno, como dijimos el otro día, se puede asistir presencial o si lo necesitan porque están lejos, podemos hacer constelación a través de videollamada. Ok, ¿a partir de qué hora es? ¿Hora de España? De las 10 de la mañana hasta las 2. Ok, 10 de la mañana, hora de España, peninsular, así que ya saben, toda la información la tienen en @constelaciones Marta y María para que ya puedan sumarse. Chicas, me encantó este tema, precioso y gracias por haberlo desarrollado tan pero tan bien. Nos vemos en el próximo live, si les parece bien. Muy bien, claro Fenomenal. que sí. Un gusto compartir Gracias. contigo, a todos Un vosotros. beso Gracias. gigante. Buena semana para ustedes. Chau, chau. Chao, igual. Así Adiós. pasaba Marta Paloma y María Álvaro en este directo. Si te gustó, dale like, comenta y comparte. Yo soy Diego Marten. Te veo en la próxima. Dale, que tengas, por supuesto, un excelente día. Chao. Chao.